3 minutitos nos separan de las 10 de la mañana y es momento de darle la bienvenida, los buenos días al infectólogo, al pediatra, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, Álvaro Galeana. Bienvenido. Buenos días, un gusto, muchas gracias. Veníamos hablando y experimentando, ¿no?, la situación que se está dando con las infecciones respiratorias en pequeños, pero también en grandes. ¿Qué se está viendo a nivel médico en cuanto a las afecciones? Y bueno, creo que un poco explotó estos días la cantidad de consultas, con fiebre alta, lo cual nos orienta más a mucha cantidad de influenza virus. Nos da pena porque es un virus prevenible y mucha gente, en general la gente con mucha sintomatología o con las complicaciones son personas o niños no vacunados, personas o niños. Los niños también son personas. Adultos. Adultos son niños no vacunados y realmente... Yo ahora me llamaba una mamá recién, toda la familia con gripe toda esta semana y el más chiquito, que además ha tenido antecedentes de infecciones respiratorias, 40 de fiebre. Bueno, esto es todo vinculado a esta virosis. No es necesariamente una infección bacteriana, es una infección viral. No se pudieron vacunar en el caso de esta familia. A veces hay la opción del tratamiento con oseltamivir, con el Tamiflu famoso, que si se diagnostica más o menos rápidamente y se inicia un tratamiento rápido puede ser... ¿Incluso en niños también? Incluso en niños puede ser beneficioso, ni que hablar que cuando son niños con fiebre importante e ingresan al hospital, ingresan con tratamiento, porque no es que sea el tratamiento 100% y que desaparezca, pero muchas veces logramos disminuir la fiebre y disminuir la cantidad de síntomas y disminuir la internación varios días. ¿Estamos cerca de la saturación del sistema, doctor, con este pico o no? Yo creo que no. Creo que no estamos, por lo menos en cuanto a internación. Lo que estamos sí, probablemente es en unas cifras de consulta en las móviles y en la emergencia realmente llamativas. Yo miraba hasta la semana pasada 100, 150 consultas por día. Los primeros días ya, o últimos días de la semana pasada y los primeros de esta semana ya estamos en más de 200, 250. Hoy, los datos de ayer, de las 24 horas de ayer, que terminaron hoy a las 8 de la mañana, son de 330 consultas en la emergencia del hospital pediátrico. Doctor, o sea, es un número muy, muy importante de consultas porque implica necesariamente, por más que recién ayer nosotros iniciábamos lo que es el plan de invierno que dota a las emergencias y a los pisos con mayor cantidad de médicos, de enfermeras, recién se está organizando, estamos aumentando las camas. O sea, no podemos decir que esté saturado, pero el número de consultas que hay en las puertas y en las emergencias realmente se hace... ¿Pero se adelantó el pico entonces? Es difícil adelantar o no adelantar, es difícil comparar. Hoy estamos con un predominio de influenza virus, que es este que da mucha fiebre y que afecta en general niños de 6 meses en adelante, de 1 año en adelante. ¿Viene siendo más agresivo los tipos de virus? Puede ser que hayamos vivido, que estemos viviendo situaciones de agresividad o estamos mirándolo más con la lupa. Es difícil saber. El virus es el que está contenido en la vacuna, pero bueno, lo que se percibe entre las personas que caen en cama, por llamarlo de alguna manera, por no decirle gripe. Siempre hemos un poco despreciado lo que es la gripe, como es también despreciado lo que es la vacuna de la gripe, porque es una gripe después de todo, 2 días de un poquito de tos. No, la enfermedad influenza, el flu, la gripe, enfermedad influenza A o influenza B, es una enfermedad con fiebre, siempre fue así, con fiebre alta al inicio, que lleva 4 a 7 días de reposo en domicilio, de estar en cama, cefaleas, dolores musculares y todo. Y eso eventualmente se complica o no se complica, pero solamente sin la complicación, la enfermedad influenza es así. Doctor, ¿la gente qué puede hacer además de vacunarse? ¿Usted estaría, por ejemplo, recomendando empezar a utilizar en espacios cerrados, sobre todo, tapabocas de vuelta? Bueno, sobre todo hoy en día, yo les puedo decir, yo como médico pediatra, cuando estoy atendiendo, estoy usando el tapaboca porque me tosen 20 niños por día en la cara y tengo que usarlo. Creo que en el aspecto de salud, al nivel de internación, nosotros mantenemos, cuando se atiende, el personal de salud, cuando atiende pacientes en el hospital, mantiene el tapaboca. Si estamos enfermos o si estamos en lugares muy cerrados, no está mal, no sería una mala opción usar el tapaboca. No digo que sea imprescindible. Si vas a estar en lugares abiertos, por supuesto que no, pero en lugares cerrados con mucha gente, en este momento sería recomendable. Doctora, ¿amerita adelantar las vacaciones de julio? Recordemos lo que pasó el año pasado, ¿no? Digo por esta situación en cuanto a la influenza.
recordar que están marcadas para la primera semana del mes de julio, ¿no? De julio. De julio. De julio. Es difícil hoy establecer eso porque yo no sé cómo va a ser. En el año pasado, lo que estaba predominando en ese momento era, pero ostensiblemente, BRS, el virus respiratorio sincitial, que es el que más nos preocupa a todos, pero BRS en pediatría es el gran problema, es el gran dolor que tenemos porque es el que genera las bronquiolitis, es el que genera bronquiolitis en niños pequeños, en bebés, en lactantes chicos y en recién nacidos y en prematuros. Y eso es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave en todo ese grupo etario, por eso hemos estado hablando de la eventualidad de una inmunización para el BRS. Pero el año pasado las vacaciones de julio eran la tercera semana y nosotros llegábamos a fines de junio en una situación de aumento ostensible y sostenido de BRS que implicó que había que modificar porque no había ya disponibilidad de camas, no en el Hospital Prat Rosell, en el sistema de salud, porque yo no tenía lugares para internar niños, pero tampoco los externos que trabajan con el Pereira y las mutualistas en general tampoco tenían sitio, los CTI estaban llenos de pacientes, no había forma de asistir y realmente cambió ostensiblemente, fue suspender las clases y al tercer día después de suspender las clases se empezó a bajar la cantidad de consultas y se normalizó todo, entre comillas, porque... A propósito de esto, doctor, la sensación que tienen los uruguayos es que cada vez se dan con mayor asiduidad, llegado las bajas temperaturas, este tipo de enfermedades. ¿Usted entiende que Uruguay tendría que repensar de alguna manera el ciclo educativo y extender y dejar preestablecido que las vacaciones de invierno sean más duraderas de lo que son actualmente? A veces a uno le da la sensación de que estamos prácticamente desde mediados de diciembre hasta la primera semana de marzo sin clases y después son muy pocas las opciones de verano o de descanso o de interrupción de la actividad escolar desde marzo hasta diciembre. Uno piensa, si yo lo tuviera que pensar desde el aspecto puramente de salud en la pediatría, de salud en los niños, yo pensaría, de repente sería mejor tener más tiempo, supongamos a partir del 15-20 de febrero empezar las clases y tener más tiempo, 2 semanas o 3 semanas o 2 o 3 episodios de suspensión de clases en la mitad del año, que es cuando más se difunde la infección respiratoria y es cuando más problemas de salud. ¿Y ahí han mantenido diálogos con las autoridades de la educación para repensar un poco esta realidad? Yo no lo he planteado a nivel de las autoridades, no de las autoridades, lo he planteado en la interna con las autoridades de ACE, con la gente de la salud, pero como una discusión, si no estaría conveniente, no es que yo hiciera un planteo oficial, porque tampoco soy tan trascendente como para hacerlo. Pero dirige el centro de referencia a nivel pediátrico de nuestro país de salud pública, por eso se lo consulto. ¿Hay recepción de las autoridades teniendo en cuenta se ha tenido en cuenta, lo que ha pasado pospandemia, ¿no? Hay muchos chiquilines para esta pelota, porque hay muchos protagonistas jugando. Está la enseñanza, está el turismo, hay mil cosas dando vueltas. No es fácil. Y yo digo, mi punto de vista, desde el punto de vista sanitario y para la salud de los chiquilines, creo yo que no puede ser que solamente se tenga clase en los meses fríos y no haya quizás un poquito más de separación y mayores separaciones, o sea, separaciones de 1 a 2 semanas en el medio como para que la gente... Porque ¿qué es lo que genera esto? Nosotros cuando empezamos las vacaciones de julio, los chiquilines terminan de curarse en sus casas y no en contacto con otros. Corta la transmisión de la infección y es muy efectivo. Se corta la transmisión, bajan las consultas. A la semana estamos con consultas en otras cifras. Está pasando ahora que es importante. Con este alto nivel de circulación de influenza, los niños se enferman, vuelven y se vuelven a contagiar. Claro, lo que sucede es que no es 100% influenza. Tenemos algo de BRS y tenemos otros virus respiratorios. En general, el que se contagió y que tuvo influenza, estuvo enferma y después no se vuelve a contagiar del mismo influenza. También tenemos que circula influenza A e influenza B. La inmunidad es diferente para uno que para el otro. Entonces, puede sí volver a tener gripe, pero por otro agente que está también circulando. No lo podemos saber porque vamos a entender, miren, no los estudiamos sistemáticamente. En el hospital nosotros solamente estudiamos
COVID, influenza A, influenza B y BRS a aquellos niños que ingresan al hospital, no los que consultan. No sé si me iba a preguntar por el COVID. No, iba a preguntar justamente por los CTI, a ver cómo estaban afectándose por estos días y con este inicio del frío fuerte. Tenemos niños internados con influenza en CTI, tenemos, creo que por BRS por ahora todavía no. Este es el momento que estamos aumentando, de acuerdo a las solicitudes nuestras a las autoridades de ACE, estamos ampliando con el aporte de las autoridades de ACE la cantidad de camas en el CTI y la cantidad de camas y de médicos asistiendo en el hospital y en la puerta del hospital. Estamos en este momento subiendo la cantidad de camas, pero no tenemos tope. O sea, ¿no? Hay camas libres, por supuesto, y la porción de niños que ingresa a CTI es realmente todavía muy excepcional. En general, el porcentaje de niños que ingresa a CTI es más importante cuando el agente que empieza a predominar es el BRS, no tanto el influenza. Sin embargo, el influenza también nos complica porque favorece las neumonias, incluso hasta puede favorecer las meningitis, entonces todo eso se va juntando. ¿Qué está pasando con el COVID? Los científicos que están haciendo el estudio de aguas residuales habían encontrado como cierto aumento, los números de salud pública no van por ese camino. ¿Qué están viendo ustedes en pediatría? Hoy no tengo ningún niño internado por COVID y esta semana, estos últimos 7, 8 días, no hemos tenido niños ingresados por COVID. Hoy en día, en pediatría, no es un agente que nos genere dolor de cabeza. ¿Se está testeando a los niños que ingresan con síntomas respiratorios? Se hace un test que implica por PCR, COVID, influenza A, influenza B y BRS, lo cual es el test de mayor nivel que existe a nivel mundial y detectamos esos 4. Hay otros virus que se nos pueden pasar, pero esos 4 son los que más nos preocupan porque sea el BRS que cuando empieza a subir anuncia problemas asistenciales, los influenza porque incluso se pueden atender y se pueden medicar, y el COVID para saber incluso el tema de cómo los internamos, que no se interna un COVID con una influenza juntos. Doctor, yo lo quiero llevar a otro tema, dejando la influenza, que tiene que ver con la situación de niños baleados, pero a propósito de un caso que se dio ayer en el barrio de La Chancha, un niño, un adolescente de 13 años que fue baleado. ¿Cuáles son las últimas novedades sobre el estado de salud de ese niño? El niño ingresó al hospital Pere Rosell, se operó, se exploró, se operó, está bien en este momento, todavía está en el CTI por el postoperatorio, pero no reviste gravedad, no está ventilado, no se constataron lesiones trascendentes graves, así que pienso que en hoy o mañana pasará a la sala, pero globalmente está bien. Recibió 2 balazos, pero está bien de salud en este momento. Bien, a propósito de estos episodios, doctor, tengo entendido que usted ha elevado un informe sobre la cantidad de niños baleados que son atendidos en el Pere Rosell. ¿Qué dice ese informe a propósito de cómo han sido las secuencias de los últimos años, en las últimas décadas, sobre la atención que ustedes realizan a niños baleados? No es que haya sido un informe completo, iniciado y terminado. Compartimos información con el ministro Martinelli, sin duda. A mí es un tema que no me gusta hablar porque el hospital atiende a los niños que sea necesario, no me gusta generar cifras. Es un tema que me molesta porque se politiza rápidamente y cada una de las cosas que uno diga va a ser utilizado para un lado o para el otro lado. ¿Usted no quiere que estos datos sean utilizados justamente en la campaña ahora, por ejemplo? Exacto, y yo lo que sí quiero transmitir es cierto que ha habido un aumento, no es un aumento que haya empezado de un día para el otro empezó el aumento, es un aumento que venimos viviendo en estos últimos 10, 15 años, es cierto que han aumentado también últimamente. A mí quizás más me preocupaba que si bien había un leve aumento mensual o anual, yo qué sé cómo llamarlo, pero lo que sí cambió es de alguna manera el aspecto de cada caso. O sea, lo que hace 15, 20 años eran niños pequeños o escolares jugando en su casa, agarrando el arma del padre o que estaba en la casa y se disparaban por accidente, hoy en día son niños en general más bien grandes, no necesariamente están dentro de su casa, están fuera de su casa y están vinculados con actividades delictivas. Es un tema, vuelvo a decir, que no me gusta y tampoco me gusta generar comparaciones porque cada uno, los datos que nosotros tenemos son datos realizados, obtenidos por
estudiantes de emergencia pediátrica o docentes de emergencia pediátrica en un ámbito que se hace en un ámbito académico a los efectos de mostrar en los aspectos académicos cómo es que se estudiaron y qué es lo que tuvieron para una interpretación de cómo actuar desde el punto de vista médico frente a esto. Estos datos no necesariamente son comparables con los datos que tiene el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, cuando yo hablaba... ¿Por qué no son comparables? Porque, por ejemplo, el Ministerio del Interior pone niños baleados de 0 a 12 y niños baleados de 12, 13 a 18. Yo ya no puedo comparar esas cifras porque tomamos grupos distintos. Nosotros solamente nos manejamos con niños menores de 14 años. Claro. Entonces yo no puedo andar comparando. Y ellos toman datos distintos y yo tomo los datos del hospital. De repente no siempre es exactamente lo mismo. Y no solamente se atienden en el Pérez Rosell, sino que se atienden. La semana pasada, hace 8 días, me llamaban de todos los medios por el niño baleado como estaba, y yo preguntaba, ¿hay algún niño baleado? No tenemos ningún niño. El Uruguay tiene otros centros claro, ahora de salud donde van. Bien. Entonces, los cirujanos, que también están en el Pérez Rosell, cuando comentan que están operando muchos niños baleados, no es que los operen en el Pérez Rosell, los operan en otros lados. Entonces, claro, no necesariamente, y vuelvo a decir, hay sesgo cuando se busca por distintas razones y con distintas técnicas de búsqueda. Claro, ahora sí entiendo bien, doctor. Está bien decir que tal vez el número de niños baleados no ha variado sustancialmente en los últimos años, pero sí las circunstancias por qué... Eso ha cambiado. Y también es cierto que han ido aumentando. También es cierto que han ido aumentando. Las cifras es difícil de valorar. Yo noto un leve aumento y lo hemos comentado. Me preocupa porque hay un poco más, me preocupa por lo que genera en el hospital un niño baleado. ¿Martinelli le transmitió molestia con esta situación? ¿Martinelli le transmitió molestia con esta No, molestia no. Nos transmitió que queríamos juntar un poco los números para ver qué era lo que estaba pasando. O sea, si había objetividad o no había objetividad en las declaraciones de otras personas que habían estado hablando del tema. Y lógico. Lo que pasa es que es un tema que nos toca fuerte y vuelvo a decir, al que le toca lo siente como un tema totalmente prioritario. Claro. A eso iba, Eliana. Usted acá mismo y también en una nota previa con subrayado, creo que lo hizo genuinamente manifestar esa preocupación por los hechos que acontecieron, ¿no? En cuestión de semanas asesinaron en madrugada de la Navidad a una niña, luego a un pequeño de 8 años también en una disputa entre bandas en Villa Española. Por eso. Entonces, esa preocupación creo que fue genuina y desde ahí se manifestó. Hemos notado un aumento. Después que me digan cifras y que me digan a partir de qué día a cada día, lo que pasa va a depender un poco de cómo fue estudiado en cada uno. Y mes a mes se armará un promedio, imagino yo, en base a la cantidad de ingresos que tienen. Desde el punto de vista del hospital pediátrico, no es el tema prioritario saber el número, porque eso es un tema policial y es un tema, a mí lo que me interesa es cómo se atiende, dónde se atiende, si tenemos los recursos para atenderlo, si pudo ir rápidamente y salvarle la vida al niño. Si pudo ir realmente al bloque quirúrgico, los niños, entró el chiquilín de ayer, así como entró, subió al bloque quirúrgico, del bloque quirúrgico pasó al CTI. Eso es mi preocupación. Mi preocupación no es contar a ver si hay uno más o uno menos, porque ¿Le molesta que se use en la campaña, pero Galeana? no es el problema que me aqueja. ¿Le molesta eso, que se utilice en campaña? Claro, porque cada cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Entonces, no quiero ser el Pérez Rosell, la voz de los niños baleados, que hablen las personas que se encargan del tema. Nosotros nos encargamos de la salud. Y vuelvo a decir, todos los trabajos en los cuales nosotros basamos, que es un trabajo publicado en una revista española de autores uruguayos, de la emergentología pediátrica del Uruguay, el doctor Prego, todo el equipo de la puerta del Pérez Rosell, lo hace con un fin médico. No estamos entre otras cosas porque generan nuevos requerimientos de atención. Se buscan distintas cosas, de repente se evalúan historias que no siempre fueron los mismos puntos de evaluación que tiene
un cirujano, porque no siempre los cirujanos terminaron con esas lesiones, no necesariamente. Y que los cirujanos lo o que lo dijeron en tiene este el Ministerio programa del eso, Interior, ¿no? porque el Ministerio del Interior tiene otros valores. Un balazo accidental tiene un tipo de abordaje de daño diferente a un Al balazo efecto Pereira no Rossell es accidental. exactamente lo mismo. Es un balazo, cómo entra, por dónde entra, qué es lo que hay que hacer. Ese es el la objetivo última del Pereira cortita. Rossell. ¿Cómo es el protocolo para informarle al Ministerio del Interior cuando hay un ingreso de un niño baleado? No, todo niño baleado que ingresa baleado tiene denuncia policial. En general lo trae la policía o no, lo trae una ambulancia, pero con policía, porque es un hecho policial. Más allá si los padres no quieren denunciar. En general, porque si hay una bala perdida y lo trajo el familiar, igual el hospital hace la denuncia. Tiene un protocolo que debe informar al Ministerio del Interior. Sistemáticamente no solo se hace la denuncia, sino que posteriormente a todo eso hay un control de asistente social, servicio social, psicólogo, psiquiatra, etcétera, para ese niño baleado. Bien. Pero vuelvo a decir, son encares diferentes. Yo no puedo asimilar, no puedo entrecruzar literalmente los datos del ministerio con los datos míos porque tienen orígenes distintos, generan un sesgo y yo no quiero ser partícipe de una cosa que si hay más, menos, un poquito más, un poquito menos, no es mi problema. Nosotros orientamos el trabajo de los baleados por la asistencia médica de esos chiquilines y ese es el origen y por ese camino se va. Galeana, muchas gracias por estos minutos. Por favor.